estuvieron. Un equipo titular. Sí, y ayer vimos también, compañeros, otra de las cosas que les quiero decir, el último partido oficial de estas dos selecciones previa a su participación en la Copa del Mundo. Wow. Estamos hablando que a 339 días, si no me equivoco, para que sea la Copa del Mundo, este fue el último partido oficial de ambas selecciones. Por ahí, como decía, a México esto le funciona porque dicen, bueno, un título le viene bien al Vasco Aguirre, el Vasco también que tiene un manejo de prensa excepcional. No, espectacular. Hasta hablando de tequila ayer, de cuántos tequilas se iba a tomar, que había terminado con resaca después de la semifinal. Y aparte, en el manejo de la conferencia de prensa, cuando él se presenta a la conferencia de prensa previa al partido, se presenta con un libro de historia mexicana, como ya hablando de la usurpación de los Estados Unidos americanos a los Estados Unidos mexicanos, cuando dice él que le roban California y parte de Texas, ¿verdad? Imagínate, pero para que tengamos una idea, buen manejo, pero más allá de eso, México logra el triunfo, un triunfo importante. A México se lo comía en vivo, de hecho hablábamos con Alex Blanco el viernes pasado, periodista de Fox Sports. No empezó bien México, ¿no? Sí, de entrada no dio una buena imagen. Le costó, pero Estados Unidos para mí, no sé quién fue el que dijo, no sé si fue Fernando Paloma en la transmisión, sí, que casi no se habla de soccer, pero cuando se pierde se habla un poquito más. Sí. Y es lo que hablábamos siempre, ¿no? Estados Unidos no tiene por historia una prensa incisiva. Hoy los que han estado poniendo el dedo en el botón de pánico han sido los exjugadores, exfutbolistas, incluyendo a Landon Donovan y demás, pero no es una voz con demasiadas espinas como suele ser, y no digo que esté bien o mal, ¿no? Solo estoy exponiendo la situación de cómo es Estados Unidos. Pero perdés la Copa Oro en casa, no lográs convencer a tus jugadores de que tienen que estar en los últimos partidos oficiales previo a la Copa del Mundo que se va a realizar en casa, porque para mí también es una gestión que tuvo que haber hecho el técnico. Sí, decirle, hey, yo sé, chamacos, que todos están cansados, pero fíjense en Mbappé, que viene de jugar la Euro, así como ustedes juegan la Copa América, viene a tener una temporada con el Real Madrid, está jugando el Mundial de Clubes, va a comenzar Liga y después tiene Mundial, y es Mbappé. Sí, y es Mbappé. La gestión. Sí, es la gestión. ¿Cómo convences de decir a los jugadores tienen que estar con su selección? México lo hizo, o sea, dentro de todo, México, los que están fuera, los que están dentro, logró tener a dos o tres jugadores, pero mejor. En sí tuvo lo mejor que podía tener, lo tuvo. Sí, y cuando le preguntaban a Pochettino, creo que también la periodista de Cancha de ESPN mencionó algo que tiene mucha lógica para mí en las declaraciones, pero también tiene lógica, pero saca el paraguas, Pochettino. Que se dio cuenta, dijo, llegando a Estados Unidos, no sé si escuchaste eso, que no es un entrenador, dijo, que es un seleccionador. Porque le está costando, dice, el día a día de no tener a los jugadores, que le venía a estar en el Tottenham, venía a estar en el Paris Saint-Germain y en todos los equipos donde ha estado, que es el día a día, pero... O sea, que me vengas a decir eso previo a sobre todo porque Mauricio tiene una vasta experiencia, si bien no como entrenador, sí como jugador de selecciones, y sabe cómo es la cosa. Una cosa son los procesos juveniles y otra cosa es cuando él fue seleccionado mayor, sabía que son 15, 20 días. Exacto. Y si hay una competencia, si no hay competencia en fecha FIFA, son 2 o 3 días a jugar, 2 o 3 días, que es 1 de entrenamiento y 2 de descanso, y a jugar. Entonces, en el fútbol actual, una declaración como la de él, creo que suena más a excusa que a lógica, porque es lógico. Es lógico. Uno entiende, y ahí es donde comprendemos a tipos como Simeone, que en algún momento fue muy criticado porque cuando Argentina sacaba y metía entrenadores que tenían un grandísimo problema, él dijo siempre que no, porque él no se sentía un entrenador de selecciones, porque él sabía cuál era la dinámica. Él necesitaba el día a día con el jugador para poder impregnar su idea, para él poder vivir el fútbol como él lo vive y dar todo de esa forma. Entonces, Pochettino sí probablemente se encontró
tal vez con un escenario peor del que pensaba, porque tiene más gente afuera y no tiene la predisposición que tienen los argentinos, los ingleses, los brasileños, los mismos franceses, de decir dejo todo por la selección y me voy. En eso en Estados Unidos probablemente no lo tiene, y entonces tienes que jugar con lo que tenés a mano. Exacto. Y que sí hay unos procesos, porque ellos siguen el proceso de evolución de los juveniles. Siempre tenés una selección armada, o sub-23 o sub-21, o siempre, porque normalmente ellos son protagonistas y compiten en todos los mundiales juveniles y en todas estas cuestiones. Pero lo palpable es que desde que llegó Pochettino el equipo no tiene vuelo. No sé si será por calidad, por idea de juego, porque no hay esa piel y esa sintonía con el entrenador argentino, pero todavía Estados Unidos no tuvo, creo, un partido donde las críticas o la opinión pública se quedara tranquila diciendo sí, tenemos un entrenador de selección. Tal cual. Profe, ¿qué opina de la situación de Estados Unidos actualmente? Y no quiero descentralizar el campeonato de México, que siempre se habla tal vez del que la pasa peor. Ya vamos a hablar de México en sí y las apreciaciones que tenemos. Pero Estados Unidos a mí preocupa, y lo estoy diciendo hoy. Para mí, Canadá, México, Estados Unidos, así será el podio de participación en el Mundial 2026. Estoy hablándolo a 330 y pico de días, ¿no? Pero Sí. me parece que está mejor conformada Canadá, después México y por último Estados Unidos. Sí, es que luego nos vamos dando cuenta que el fútbol en la región de la CONCACAF es particular en comparación cómo lo puede vivir y cómo se desarrolla en Sudamérica y en Europa, para decir dos parámetros. Y hablamos dentro de eso de lo que mencionaba Emiliano. Por ejemplo, un jugador de Sudamérica nunca le va a decir que no. En términos generales, no digo que no, pues, pero en términos generales nadie se va a negar a Jugar en su selección. jugar en su selección. Lo mismo en Europa. Y en este caso, en estas dos selecciones, como la de México y la de Estados Unidos, tenés unas situaciones tan particulares porque en el caso de Estados Unidos yo pensé que Pochettino antes, cuando se anunció, yo dije este es el entrenador que necesita Estados Unidos. ¿Por qué? Y lo planteo, y mi entender en ese momento era porque la mayoría de jugadores de la selección de Estados Unidos, del 11 titular, se están desarrollando en Europa. Entonces, traer a Pochettino, a pesar de que era un entrenador de clubes, a selección, podía ser más fácil la gestión, el tema de comunicación, de instruirlo, de tratar de implantar su idea para potenciar a esta selección de Estados Unidos. Y yo creo que eso está ahí. El problema es, y a lo mejor él ahora, cuando ustedes hablan del hecho que él menciona, que no tenía claridad en cuanto a ser entrenador de club, a ser un seleccionador, creo yo que él, además de que sí, obviamente a este momento te suena excusa, y a lo mejor creo yo que a él se le había olvidado y pensó que no iba a ser tan difícil como lo está haciendo. Porque lo que mencionamos, en cualquier otra selección un jugador no se te va a negar a jugar, aparte de nosotros que se nos niegan todos, pero ese es otro tema aparte, por situaciones de estructura internas. Ahora, en el caso de Estados Unidos, fíjate que bien particular los fenómenos con estas dos selecciones, porque en el caso de México tenés la mayoría de jugadores que juegan, valga la redundancia, en los equipos mexicanos, Sí. con gran capacidad potencial, que muchas veces no aspiran a cruzar el charco porque no les es atractivo en términos financieros, en términos de el esfuerzo que puede representar salir de la zona de confort, sabiendo que tienen todo ahí, y que dentro del concepto de lo que es ser futbolista exitoso, en México lo pueden lograr. Claro. Entonces, lo que no buscan es trascender en ese sentido, pero el éxito en México ahí nomás lo tenés ahí lo tenés en términos futbolísticos, que te vaya bien en un equipo, te fichen y te paguen como les pagan. Y ahí tiene la dificultad México. Mira que en Estados Unidos se ha generado una dinámica todo lo contrario, porque ahora han potenciado a nivel de las juveniles de mandar, de llevar jugadores juveniles a las canteras de los grandes clubes en Europa, pero estos una vez ya tienen éxitos como Pulisic y todos los demás ahí en Europa,
su prioridad ahora es el club. Pero es que, mira, No es la selección. O sea, ellos es como, ahorita déjenme descansar porque yo necesito llegar bien a la siguiente temporada con mi club. Elmer, Claro. pero a mí me parece, es que vos lo estás diciendo tal cual, pero me parece irreal que voy a tener la oportunidad de jugar un mundial en mi casa y no estar priorizando la selección a un año. Cuando vos lo que querés es matarte por estar ahí, ganarte un puesto. O sea, digo, decime, Pulisic ha pasado lesionado casi la mitad de su carrera. O sea, un tipo que más descanso que ese. No, o sea, estás hablando de un chico ahorita, por ejemplo, Musiala, que viene del Mundial de Clubes, ha tenido una temporada, ha jugado todo. ¿Cuántas copas juegan? Sí. Y todavía, yo sé que era compromiso de clubes, pero hubiese tenido que jugar algo más con su selección y ahí están. Entonces me parece a mí real. Y eso también Estados Unidos, no sé si lo ven, si lo analizan, si le dan la importancia adecuada. Pero es que yo creo que aquí tiene que ver la parte cultural. Fíjate que el estadounidense es muy individualista. Es de mi bienestar primero. Y esto no es cuestión de bueno o malo, no nos vamos a poner de moralistas, sino que es una cuestión cultural. Claro. Al estadounidense se le enseña a que si te gusta tu trabajo, cuidarlo y ahí vas a estar. No te gusta, renuncias y vas a otro trabajo porque hay muchas oportunidades. Entonces, en términos futbolísticos, yo quiero entender que esa cultura de saber priorizar su bienestar está sobre cualquier otra cosa. Y en estos futbolistas es eso. Y se traspola al caso nuestro en ese sentido. Sacamos cola nosotros también. Por eso el sarcasmo de que también nosotros se nos niegan algunos jugadores. El caso de Roldán, Zabaleta. Ellos tienen que priorizar el bienestar que tienen ellos en sus clubes. Ahora que están, en el caso de Roldán, fijo en su Seattle Sounders, que renovó contrato en la época que estaba peleando octavos de final con la selección aquí. Y igual Zabaleta. Entonces ellos priorizan su bienestar, en este caso en un entorno que no es saludable y que no les potencia para ser mejores a ellos. En el caso selección, ellos saben que venir a selección y haber logrado Copa Oro no les va a dar ni les va a quitar, porque responden principalmente al desempeño, al nivel de desempeño que ellos tengan en sus clubes, y para eso ellos dicen, bueno, necesito descansar, necesito recuperarme, a pesar de lo que vos planteabas de Pulisic, lesiones y todo lo demás. Pues bueno, necesito hacer un plan de cara a cómo voy a iniciar la siguiente temporada en mi club. Y la selección que se espere, ahí hay otros talentos que pueden suplir mis funciones y todo lo demás. Entonces priorizan esa parte. No son tan... Que aquí viene una parte del latino, por ejemplo, y principalmente el sudamericano, y Emiliano me corregirá o me respaldará en ese sentido, que a través del fútbol ven la oportunidad de tener éxito, de salir adelante de sus situaciones económicas, sociales, de esas historias románticas de pasar de situaciones de dificultad a exitosas en Sudamérica. Entonces tenés un compromiso moral con tu equipo, con tu selección, de estar al servicio, y sabes que el responder a eso también te potencia más tu carrera. Claro. Vuelvo al caso de Estados Unidos. No necesitan ya de eso. Ellos piensan que a través del trabajo, disciplina y esfuerzo que ellos hicieron, se colocaron un equipo europeo y dependen de ellos nada más. Y insisto, que la selección se puede llenar de otros talentos, para eso trabaja la estructura de la federación, definitivamente. Eso es la dificultad de Estados Unidos. Por el contrario de México, de que de México necesitan jugadores que se vayan a Europa para potenciar esas cualidades que tienen, porque está demostrado que el nivel del fútbol mexicano es muy bueno, es una liga muy competitiva, pero la dificultad está en su estructura. Llegar a tener hasta 10 extranjeros, claro, en cada uno de los equipos, le resta el talento nacional. Entonces no tenés tantos jugadores para potenciar tu selección. Y luego, pues obviamente tendrían que revisar qué es lo que están haciendo a nivel de estructura en términos de formación, para que sus jugadores sean potenciados o no, y tengas que recurrir a tanta cantidad de extranjeros, por ejemplo, para mantener ese nivel de competitividad de la liga. El Mundial de Clubes es un ejemplo de eso. O sea, ahí hay una radiografía de qué es de dónde queda el fútbol mexicano con el Pachuca, por ejemplo, que pasó hasta cierto punto desapercibido, que es lo que hizo el Monterrey. Bueno, el Monterrey en las últimas 2 temporadas ha venido invirtiendo de tal forma de ser un equipo fuerte, competitivo, y es el que mejor, creo yo, representó a México en esta edición, y seguro quedaron con sed de seguir mejorando su estructura, su plantilla, de cara a una posible
participación en otro mundial de clubes. Entonces, Monterrey ya medio se dio cuenta de por dónde va la cosa en ese sentido también, pero deberían entender que pasa también mucho para la selección potenciar a sus jugadores, pero es que volvemos a otro tema de México. En México tenés a los dueños de clubes que no les interesa el tema directamente de selección, porque es un negocio aparte. El tema selección es de la federación. A ellos les interesa potenciar su liga, sus equipos, porque ahí está el negocio de ellos. Claro. Y la federación es otro tema. Entonces esa es la lucha que tiene México en ese sentido. Y Estados Unidos pues una parte más cultural en eso. Y volvemos al punto que contra todas esas circunstancias tiene que luchar Pochettino. Y entonces dentro de esto plantea la situación que es tener el torneo más importante de la región, la oportunidad para tener a tus mejores seleccionados, como ya lo dijeron ustedes, en la última competición oficial, para tener esa exigencia de competitividad que requiere ese entorno para tratar de afinar tu idea de cara a la recta final, pero no podés, porque sencillamente jugadores dicen no puedo en este momento y no los podés obligar en ese sentido. Y seguro no es que los va a descartar, porque luego para el mundial sí van a querer estar. Claro. Y los necesita definitivamente para poder tener un mejor desempeño en esta selección, que en ese momento definitivamente empieza la duda. Es el entrenador, es el tema de no contar con los jugadores, son ambas situaciones, nos dará el tiempo para trabajar. Seguro, como son los estadounidenses, la Federación de Fútbol de Estados Unidos estará trabajando ya en un plan de contingencia de cómo potenciar esta selección, de cómo darle las herramientas al entrenador para que pueda llegar muy bien de cara al próximo mundial. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, México ya con esto asegura que Vasco Aguirre debe ser el entrenador para el 2026. Ya luego cómo les vaya es otro tema. Claro. Pero Estados Unidos, a pesar de que creo que se jugaba mucho en la Copa Oro en ese sentido, yo creo que ya los tiempos no le dan para poder aspirar a un cambio de entrenador. Y quedan más dudas, ¿no? La podemos seguir después, señor productor, en el siguiente bloque, porque estaba leyendo, Emiliano, también para que hagamos el análisis de los últimos técnicos y cómo le han ido de Estados Unidos. Y todos han sido norteamericanos. Yo creo que la misma... Sí, el último de afuera creo que fue Jürgen Klinsmann, sí. Pero que vivía casi gringo, sí. O sea, vivía ahí en California, pero los mejores resultados con Belharter, con Bruce Arena, también con Bob Bradley, sí, que han sido los que han dirigido. Todos han sido norteamericanos, y para mí un perfil que se aproximaba mucho a lo que necesitaba Estados Unidos es el técnico actual de la selección de Canadá, Jesse March. Que bueno, Jesse March ha hecho toda su carrera en Estados Unidos. Ganando títulos, y después se fue a dirigir al Leeds United. Imagínate.